Hola a todas y todos, bienvenidos a una nueva sesión de Caña Política, un programa de conversación política que en las últimas semanas se ha dedicado a analizar arte y política desde Chillán, con actores culturales chillanejos, y en esta oportunidad estamos dando una suerte de cierre de este primer ciclo de arte y política junto a un chillanejo, a un trabajador cultural, poeta, artista gráfico, diseñador editorial. Me refiero al señor Patricio Contreras. Patricio, ¿cómo estás? Bienvenido a Caña Política. Hola Jorge, buen día, gracias por la invitación. Y bueno, y un saludo a la gente que nos pueda estar viendo. Ojalá que nos vean muchos y compartan con nosotros los contenidos de esta entrevista, que quiero decir es importante en la medida que nos permite recapitular algunas cosas que hemos visto, también hacer un poco de historia sobre lo que es y ha sido el arte y política en Chillán, el trabajo individual, los colectivos, el contexto institucional en el cual este se desarrolla. Patricio, ¿desde cuándo has estado tú en el trabajo artístico político en Chillán? Mira, yo me sumo al trabajo en la década del 80, primero en el grupo literario Ñuble, una aparición muy pequeña. Luego vivo algunos años en Concepción, donde participo activamente. Y cuando regreso a vivir a Chillán en los años 90, ya nuevamente me vinculo al movimiento artístico. Siempre ligado al hecho literario. Ya vuelvo a mis orígenes, que es el grupo literario Ñuble. ¿Quién dirigía ese grupo? En ese tiempo lo estaba dirigiendo Jorge Rosas. Jorge Rosas Godoy. Sí, profesor académico de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Está viviendo en Concepción hoy día. Sí. Bien. El grupo tiene 52 años, por cierto. Tú de la poesía también has transitado hacia el arte gráfico, eres diseñador gráfico. ¿Cómo ha sido eso? En el tiempo. El tránsito fue precisamente desde la poesía al diseño. La verdad es que siempre me llamó mucho la atención el proceso de la producción editorial. No solo la escritura, sino la producción editorial. Entonces, me gustaba el objeto libro. Yo estudié primero trabajo social y luego no encajé nunca en el trabajo social, entonces busqué una segunda carrera y esta fue diseño gráfico, y ahí salto. Y encuentro leyendo el diario que en Chillán se abre la carrera de diseño con mención en diseño editorial, cosa que nunca ocurrió finalmente, pero yo me matriculé igual y sí, aprendí, y desde ahí estoy haciendo libros. Tenemos un proyecto con Luis Arias, tenemos un proyecto editorial que se llama Jinete Azul, la editorial Jinete Azul, que ya tenemos alrededor de 25 o 30 libros. ¿En qué época se desarrolló todo eso? Desde el año 2000 más o menos en adelante. Yo soy malo con las fechas, pero sí la década del 2000. Sí, partimos con un proyecto que fue un contar en el que fue director Fidel Torres, el famoso libro del mercado, que fue premio bicentenario, por cierto, y con ese libro, eso fue lo que impulsó el proceso editorial. ¿Ya? Entonces luego hicimos junto al mismo equipo, trabajamos en el libro de los murales, América es la casa, un recorrido por los murales de Chillán, y claro, y finalmente el equipo decidió hacer, a partir de esta experiencia que habíamos hecho ya 2 libros, decidimos hacer la editorial. Patricio, ¿cómo crees tú que la transición política ha afectado el desarrollo artístico-político acá en Chillán? ¿Cuáles han sido las variables? Que ha habido disciplinas que han sido más favorecidas que otras, otras que han encontrado un desarrollo natural. Hablemos de lo que era el arte de resistencia previo y lo que fue después por dictadura y el proceso de transición, ¿cómo se dio acá localmente? ¿Cuál es tu visión? Perfecto, mira, yo tengo una opinión con respecto a al arte de resistencia. ¿Ya? Creo que era profundamente ético y no así su trabajo de orden estético. Ya creo que quedó de alguna manera detenido en el tiempo. ¿Ya?
Sin embargo, era una escena profundamente militante, profundamente respetuosa, y que estaba efectivamente haciendo un ejercicio de resistencia desde la cultura a la dictadura. Ahí me aparece, ¿no es cierto?, en escena Gabriel Ramos, con su compañera, la Pequi. La Pequi. Está el Tata Hernando León, ya que también es poeta. El Tata León, le decíamos el Tata, ¿no? Pero él es Leonel León. Leonel León es una figura, a mi gusto, clave de la escena del teatro de resistencia y además de la poesía. Él era un poeta que tuvo algunos aciertos también en la poesía. Y él dirigió el taller con K, taller de teatro con K, que era un teatro que pretendía ser un poco más experimental. Luego está también en escena, bueno, implica, ¿no es cierto?, la llegada, lo que implica la llegada de Pedro Villagra a la ciudad. Yo creo que cuando Pedro llega, hace un gran aporte a la escena del teatro, ¿ya? Trae nuevas metodologías, es más lúdico, su juventud lo acompaña, e inyecta mucha energía y crea el grupo de teatro de Mujeres por la Vida. ¿Ya? Él dirige el grupo de teatro de Mujeres por la Vida. Eso motiva incluso el surgimiento de una nueva camada de actores locales. ¿Ya? Ahí está la Paula Cuña, y en especial el que hoy día, ¿no es cierto?, es uno de los actores más importantes de la ciudad, Daniel Candiacaro. Él surge precisamente del grupo de Mujeres por la Vida. Recuerdo como anécdota que en una población me tocó, yo también participé por lo menos en una escena, en una obra con él, y me tocó ser un torturador de la CNI, y me tocó torturar a Daniel. Bueno, eso es un... Claro, entonces él surge de ahí. Entonces, creo que Pedro Villagra viene a inyectar mucha energía a esa escena, ¿ya? Está también, y no quiero dejar de nombrarlo, al grupo Litre, ¿ya? Ricardo Rodríguez ahí. Entonces, el grupo Litre es un grupo que está permanentemente acompañando todo el movimiento social, muchas puestas en escenas en lo que era en ese tiempo no sé si existe aún, la iglesia del mercado. Ahí hacíamos las peñas, ahí hacíamos los encuentros culturales. Luego, yo tengo que ser honesto, me voy un tiempo a Concepción, estoy bastantes años en Concepción, entonces me pierdo un poco de esta transición. Cuando regreso me encuentro con un grupo literario muy activo, con mucha gente joven, con 2 revistas en ese minuto, 2 revistas literarias, La Filomena, que se edita en la Universidad del Biobío, los jóvenes por estudiantes de castellano, ahí participan Héctor Ponce de la Fuente, Elgar Utreras, Diana de la Fuente, y en la Universidad de Concepción, Julio Mondaca, un estudiante de medicina veterinaria, está haciendo paralelamente la revista La Barba, que es una revista que hace él solo. A mí me tocó conocer su experiencia y eso era una quijotada. ¿Ya? Él financiaba como podía la revista y tenía muy buen resultado, además. Era una revista que se hacía y se fotocopiaba. Se fotocopiaba, pero se fotocopiaba muy bien y el resultado, el producto era muy bonito. Luego está la escena anarcopunk, ya que eso es 2010 más o menos, que es una escena particularmente interesante. ¿Ya? El movimiento se centra en la actividad musical, y José Pablaza organiza las famosas tocatas de la Junta de Vecinos de la Avenida España, ¿ya? Que son emblemáticas y son parte de nuestra nostalgia colectiva. Ahí se desarrolla un gran movimiento musical. Grupo Mazoca, por ejemplo, emerge de ahí,
Está también Niños Consentidos, que es otra banda de punk de la ciudad, que tenían cierto rigor en la hora de asumir, ¿no es cierto?, el ejercicio de la práctica musical. ¿Ya? Eran buenas bandas, bandas que se juntaban a ensayar. Entonces, y de eso, y de esa escena, nace un colectivo militante, anarquista, que se llamó el Coyote Negro, pero lo caracteriza el hecho de ser un colectivo político performático. Entonces, que es un grupo performático, y llega a la ciudad desde Argentina César Parra. César Parra, que a mi gusto también es una figura clave, estudiante de teatro en Argentina, y que llega a la ciudad a vivir, y sí, tomamos contacto, es mi familia, es mi primo, empezamos a trabajar en la escena titiritesca. Él dirige hoy día la compañía de teatros Vagabundo, y se hace cargo, ¿no es cierto?, de la dirección artística de este colectivo. Este colectivo llegó a reunir alrededor de 100 personas, 100 jóvenes, la mayoría muy jóvenes, y nos dedicamos a hacer performance callejera, y hay dos performances que fueron cubiertas por la prensa, que fueron muy emblemáticas también, ambas para el 1 de mayo, ¿ya? Performance que instalaron, ¿no es cierto?, otro lenguaje, otra forma de ejercicio político, que en la ciudad no era, que por lo menos en la escena política de la ciudad estaba algo marginal. Eso. Algo que me llama la atención ahí, y es un poco describir la trayectoria de la escena cultural, artística chileneja en la transición, como que en el tiempo tiende a despolitizarse en la medida que el trabajo primero que nada, el estímulo antidictadura va desapareciendo, se reinstala la nueva escena democrática en Chile, una escena política pactada, ¿no? Ese ímpetu como que se va perdiendo un poco, y se empieza a acuñar un nuevo sujeto político, artístico, cultural, por ejemplo, los colectivos, en este colectivo punk que tú señalas, y que no es distinto a lo que pasa a nivel nacional. En una primera entrevista que tuve con Juan Pablo Sarl, en este mismo programa, en primera sesión de Caña Política, él hablaba mucho, ¿no?, de la escena cultural de la democracia, en la cual los colectivos se renuevan, hay otros discursos, los que fueron emblemáticos ya no lo son tanto, se asimilan, aparecen otros, y aparece más una demanda más identitaria, que es un poco más cercana a lo que puede ser el trabajo cultural o artístico de un colectivo punk o de colectivos más marginales, que renuevan el trabajo político-cultural, pero ya no desde la resistencia a la dictadura como propósito, sino que como enarbolando nuevas demandas, más identitarias, más de género, el feminismo, incluso la demanda ambiental, también lo señala Nico Demente en una entrevista anterior que también tuvimos acá en el programa. Es interesante ver cómo existe un cierto paralelismo, pero también hay cierta divergencia en eso. Yo echo de menos, por ejemplo, la participación de los partidos políticos o la cercanía, por decirlo de alguna forma, de los partidos políticos en el trabajo cultural, ya sea promoviéndolo o tomando el trabajo cultural para incorporarlo en la demanda política más estructural, más partidaria. Tengo la impresión de que eso es un proceso largo y que dejó bastante secuela, bastante mella. Si uno ve ahora el estallido social, se encuentra con algunas cosas que son realmente llamativas. Fíjate tú que hace unos días, semanas ya, leía un ranking internacional de canciones, las más influyentes del 2019 a nivel mundial. Y una de las canciones más influyentes a nivel mundial es chilena, El baile de los que sobran, de Los Prisioneros. El himno del estallido social. Esa canción nació en 1986, en el álbum Pateando Piedra, el mismo año que trajimos a Los Prisioneros a Chillán por primera vez, para el Festival de los Cuartos Medios del Colegio Padre Hurtado. Esa canción tenía un pecado original.
era una canción anti-modelo, pero no era anti-dictadura. Y fue, en cierta manera, tratada con cierto desdén por la estructura política más formal en aquel tiempo, que era antidictadura, de resistencia antidictatorial probablemente tal. Pero hizo su camino durante 33 años para transformarse en un fenómeno mundial, hablando y criticando la educación, el modelo educacional chileno, que siempre también fue criticado en paralelo por la estructura política partidaria y que también tenía su correlato en el movimiento social. Recordemos el mochilazo de Lagos, la revolución de los pingüinos para Bachelet, obviamente el movimiento estudiantil que azotó a Piñera en el 2010-2011 y que fue tan emblemático y tan transformador. Y resulta que nos encontramos hoy con una ciudadanía que canta una canción que es política y que no está en la canción política de los partidos, que no está en la canción política de la estructura más formal, la misma estructura que la gente deja de lado y que la pone en desuso. Lo mismo que puede haber pasado también con ciertas formas de expresión artística que venían con el impulso de la resistencia antidictatorial y que después, cuando ese impulso decae también esa actividad y de alguna manera se despolitiza. Hay también una renovación en la forma de hacer arte, en las disciplinas artísticas que representan el arte político aquí en Chillán. ¿Qué es lo que se espera de ver? Yo hago la reflexión del baile de los que sobran, fíjate, porque he estado viendo la campaña por el apruebo y el rechazo, incluso partidos de derecha, por el rechazo, toman signos culturales antiguos, relativamente enquistados, la música de corte andino, estilo Quilapayún, estilo Inti Illimani, como si fuese la música política de Chile, de la historia de Chile. Pero ha habido una música política que ha venido creciendo y armándose y asociándose justamente, por ejemplo, con estos colectivos de música punk que dice joven. Ya hay otros artistas que son emergentes, como Alex Banter, que tiene una canción política y no está presente, ¿ya? Te fijas tú, en el discurso político-cultural más establecido de los partidos. Yo he visto sobre el baile de los que sobran, que lo han usado ahora en la campaña. Uno puede decir, oh, lo recogieron como una manifestación de la ciudadanía, pero también puedo decir, es una apropiabilidad, porque la ciudadanía lo levantó. La demanda por la corrección del modelo educacional en Chile ha estado desde el tiempo de los prisioneros hasta el día de hoy. Pero ¿por qué la canción está hoy? Y a la vez, ¿por qué hay artistas que desarrollaron un trabajo político-cultural importante desde la década del 90, de la década del 2000, y que después de alguna forma se institucionalizan y dan paso, ya sea por omisión o por renovación, a otras formas de arte? ¿Qué ha pasado en Chillán con todo esto? ¿Qué esperas tú que pase? ¿Cómo se va a mostrar esto? A ver, hartas cosas. Lo primero es que las prácticas libertarias, ¿no es cierto?, parecían haber estado, por lo menos, marginadas de la escena del poder por mucho tiempo. Sin embargo, insistentemente, pero marginalmente, de manera muy marginal, está ahí el murmullo constante. Y eso tiene, ¿no es cierto?, se empieza a manifestar. Yo recuerdo, tú citas la Revolución Pingüina, y una de las cosas que me llama la atención, yo ya siendo un viejo militante de la Revolución Pingüina, es la forma, ¿no es cierto?, de dirigir la Revolución Pingüina, que es en esencia una práctica libertaria. Creo que los jóvenes de la postdictadura traen en sí un germen nuevo, que es ese germen, ¿no es cierto?, que puede ser construido a partir de una posmemoria, el germen del germen libertario. Y eso se va a expresar en diferentes movimientos artísticos. Para mí, lo deseable es que este movimiento no sea contaminado efectivamente por esa visión de los partidos políticos tan totalitaria todavía. Pienso, y me gusta mucho recordar esa escena también de resistencia de la dictadura que tiene que ver con el movimiento de mujeres. Creo
que la gran escena libertaria, la gran escena política, y que de la cual no éramos tan conscientes, y este gran cambio de paradigma viene precisamente dado por el movimiento feminista. Yo no lo entendí a los 16 años, el año 86, cuando lo vi por primera vez, pero fue significativo para mí en la década del 90 cuando tomo contacto con el movimiento feminista. Y recuerdo esta escena, este cartel que dice democracia en el país y en la casa. Ahí había el germen de algo, y era este movimiento feminista. Este movimiento feminista viene, ¿no es cierto?, también con él acompañado de un discurso, de un nuevo paradigma y de una estética nueva. El movimiento homosexual, ¿no es cierto?, a través de las yeguas, en la región está el Centro de Estudio y Prevención del SIDA, donde estaba el Michael Parra, ¿no es cierto?, y que hacen performance también, y que instalan esas reivindicaciones políticas que la izquierda tradicional estaba desoyendo constantemente. ¿Qué pasa hoy día? Que los jóvenes, la gente más joven, las mujeres, los hombres, hoy día escuchan ese llamado de sus tías, de sus abuelos, recogen, ¿no es cierto?, esta nueva forma de hacer política, y se toman las calles sin banderas, sin partidos, con una intención profundamente revolucionaria y democrática, instalando temas que tradicionalmente la izquierda no quiso oír. Me gusta mucho lo que pasa en esta ciudad, lo que está haciendo el movimiento feminista. Hay un grupo que se llama Mujeres Peligrosas, que es un grupo que se reúne en torno a la literatura. Son muy activas y están instalando temas, además de la autoeducación. Entonces, espero que sigan trabajando, que no se contaminen, que podamos juntarnos a conversar. Es necesario también que los diferentes paradigmas se reencuentren a conversar. ¿Por qué? Que los hombres también entendamos. ¿Por qué, Patricio? Esperas que los distintos paradigmas se sienten a conversar. ¿No es más sano que estén gravitando en forma individual y que cada uno pues genere su controversia, su trabajo y su efecto en forma individual? ¿Por qué la asociatividad en ese caso podría ser beneficiosa? Creo que esto es uno de los grandes lemas del anarquismo: ninguna lucha sin solidaridad. Creo que todos los temas políticos nos competen, y por lo tanto podemos avanzar juntos con nuestras diferencias. Pero ahí también hay un tema estratégico. Por ejemplo, tanto lo que mencionaban los entrevistados anteriores, particularmente don Gabriel Ramos, que dio una excelente ilustración sobre el problema de financiamiento y de apoyo al arte. También vemos que existen problemas de asociatividad. Eso también lo planteó el joven Nico Demente. Decía, hay competencia entre las distintas formas de arte, sobre todo entre gente joven, probablemente porque los recursos son escasos, las contrataciones son escasas, los espacios son escasos. Entonces cada uno quiere capitalizar en forma individual como para tratar de prevalecer en un mundo donde, claro, el aporte, el insumo es menor, es porcentualmente muy menor a lo que se da en Santiago del Paraíso, como dijo don Gabriel. Se da esa tensión, ¿no? Porque la solidaridad entre todos sería un ideal, pero también existe una condición de contexto que aparentemente juega contra eso. ¿Cómo ves tú desde un punto de vista ya de política pública que esa situación puede modificarse o puede ahondarse, ya sea para bien o para mal? Yo creo, primeramente, que la escena artística no puede estar permanentemente esperando subvención, ¿ya? Y si vamos a ser responsables al Estado, ¿no es cierto?, de financiar al movimiento artístico, no debiera ser mediante la modalidad de concurso. Creo que tenemos que buscar otras formas de organización que permitan, ¿no es cierto?, que el Estado asuma esta responsabilidad.
Y eso implica tener colegios o colegiarnos como artistas, como trabajadores de la cultura, mediante sindicatos, mediante grupos de afinidad, eh, colegios de agrupaciones gremiales, ASECH, Sociedad de Escritores de Chile, etcétera. Y desde ahí buscar un mecanismo, ¿no es cierto?, un nuevo mecanismo para que el Estado se haga responsable, pero no pueden seguir obligándonos a estar concursando permanentemente. Creo que, y eso como actores culturales no debiéramos aceptarlo tampoco. Hoy día, efectivamente, por temas de sobrevivencia, hemos asumido el hecho de competir contra nuestros compañeros. A mí me parece realmente horroroso, ¿ya? Este año yo incluso caí en la tentación de postular un fondar. He participado en varios, pero sin embargo, incluso ahora estoy desarrollando uno que es para un museo, el Museo de Antropología de Quirihue. Yo soy el representante del proyecto, sin embargo no es un proyecto personal, es un proyecto colectivo y un proyecto de museo. Ahora caí en la tentación de postular mi libro de fotografía sobre el movimiento social aquí en Chillán. Finalmente no lo hice, soy muy malo en eso, y la verdad es que nunca me he sentido cómodo con el formato, ¿ya? Entonces creo que tenemos que buscar otras formas de organización. Pero además, creo que los trabajadores de la cultura tenemos que darnos una organización política, y creo que la única forma de organización política que existe para los trabajadores de la cultura es el sindicato. Es el Sindicato de Trabajadores de la Cultura. Prácticas existen. Está el SIDARTE, en Concepción estaba el Sindicato de Trabajadores del Arte y la Cultura, SIDARTE, que incluso en Concepción el Sindicato de Trabajadores del Arte y la Cultura trabajó con el gobierno italiano para conseguir casas, esto en la década del 90-2000, para conseguir casas para los trabajadores del arte y la cultura, y eso se consiguió. O sea, es una herramienta, el sindicato es una gran herramienta política de organización del mundo del arte. Entonces, creo que eso, como artistas tenemos que ser más empáticos, más solidarios y darnos una organización política. Bien, pero eso es más atribuible o más planteable para un artista ya con una trayectoria, que ha adscrito una disciplina, que se desarrolla con rigor, que es reconocido por sus pares, dentro de una forma o de una significación tradicional y más dominante del mismo arte sobre el arte. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, ahora, en el estallido social? No podemos negar de que existen formas artísticas que son individuales y colectivas, que están lejos de la posibilidad de sindicalizarse, y sin embargo existen grafitis, distintas narrativas, poesías, pintura. Hay un nuevo arte que está manifestándose, que se manifestó y en este momento se encuentra un poco en ciernes por la situación que estamos, ¿no?, de la pandemia, pero voy a eso, a la emergencia de un nuevo arte que ya se hace manifiesto en el estallido social. Como se lo preguntaba también a Juan Pablo Sutherland, ¿cómo lo ves tú? ¿Es una consecuencia de un proceso que ocurrió ya tardíamente en esta larga transición post-dictadura hasta el año 2019? ¿O es también una variable? ¿Cambiará la forma del arte? ¿Habrán nuevos artistas chillanejos que han emergido en post-estallido social y post-pandemia y que estarán lejos de esa forma que estás planteando tú y a lo mejor pasan a ser ellos la forma dominante de arte chillanejo? A ver, yo no sé si hay una nueva forma de arte. Lo que yo sí creo que hay, efectivamente, prácticas. Hoy día, la gente que está haciendo arte en Chillán es gente que tiene acceso a la educación de una manera mucho más fluida, a textos, está en internet, por lo tanto, mantienen un diálogo con el gran arte universal y con la historia del arte universal, lo que les permite recoger, ¿no es cierto?, experiencias que vienen incluso del mundo de los ismos. Entonces, no sé si hay una nueva escena. Lo que sí sé es que esta escena recoge nuevos paradigmas. Por lo que sucede a nivel nacional, sí, pues uno puede plantear que existe una nueva escena. Por ejemplo, el arte performático se hizo de gusto masivo. Antes existía la performance, obviamente, siempre existió,
el testimonio y el testigo y ese testigo de la performance, pero es un fenómeno más acotado. El gusto por la performance a un nivel más nasivo nace, por ejemplo, y se consolida con el grupo Las Tesis. Eso es algo también que es innegable. Entonces, a mi juicio, sin más que hablar de un nuevo arte que es un poco extraño, ¿no? Pero especial, pero decirlo así, hay nuevas disciplinas que adquieren otro arraigo. Y ese artista nuevo, o esa forma de arraigo nueva, es una forma extremadamente política, se da en términos de un cambio político enorme en el país. Entonces, aquí en Chillán, quiero ver, yo me gustaría ver tu análisis, así como se da ese fenómeno de las tesis a nivel nacional, así como se da la emergencia y el establecimiento del baile de los que sobran como un fenómeno mundial. Aquí en Chillán recogemos lo mismo, pero ¿hasta qué punto eso va a tener un desarrollo que pueda recibir un apoyo institucionalizado, que no sean las formas tradicionales de agruparse? No veo yo personalmente que ese tipo de artista quiera entrar a la agrupación tradicional. Es un artista emergente donde lo inorgánico es la forma de ser orgánica, donde la individualidad es esencial, lo personal es político, ya que tocas tú el feminismo. Entonces, esta tensión, ¿es posible que la resolvamos en esta conversación? Puede que no, pero yo quiero dejar planteado el hecho de que hay un artista chillanejo nuevo en cierne. Para ser chillano, una cuna de héroes y grandes artistas, como dice el lema tradicional, que no sé si la creemos o no, me parece relevante que ese fenómeno se observe, se describa, y que en cierta manera se deje expandir, Entrar a formas de agrupación eventualmente, o de negociación, es conceder cierto poder, y el poder lo tienen ellos, por qué restárselo? Me gustaría y hablar de algunos temas que me parecen relevantes, ¿no es cierto? Y que son los grandes temas que yo considero que son los temas del arte de los últimos 40 años. Y que lo menciono en algún momento, creo que son los temas, ¿no es cierto?, de identidad de género. Hablo de nueva masculinidad, diversidad sexual, ¿no es cierto?, y movimiento feminista. Creo que desde ahí hay ciertos aportes que tienen implicancias en la misma obra. Por eso se refresca y se renueva el lenguaje de la performance. Por eso aparecen, ¿no es cierto?, nuevas prácticas escriturales. Y en esto me voy a citar. Cuando escribo La muerte del hombre, uno de mis textos, estoy pensando en la desconstrucción del lenguaje, ¿no es cierto?, androcéntrico de la literatura masculina. Creo que esta nueva práctica escritural, ¿no es cierto?, en algunos hombres que entienden al otro, a la otredad, ¿no es cierto?, ya no como un objeto de deseo, sino como un sujeto deseante, ¿ya? Creo que eso también está en las nuevas prácticas de escritura. Estamos abandonando desde el arte ciertas prácticas patriarcales que le hacían daño a la sociedad y al arte mismo. El movimiento feminista, las tesis, ¿no es cierto?, dice el filósofo español Fernando Castro, que tal vez sea la performance más importante a nivel mundial que ha tenido el movimiento feminista en toda su historia. Y eso es un fenómeno que surge con el movimiento social en Chile, ¿no es cierto?, pero que denuncia una práctica arraigada en todo el movimiento, en la población nacional, en toda la población chilena. O sea, el patriarcado que atraviesa tanto, ¿no es cierto?, los paradigmas o las visiones de la izquierda y de la derecha. Entonces, el movimiento, las tesis vienen a denunciar estas prácticas abusivas, ¿no es cierto?, del patriarcado que están en todos nosotros. Creo que eso es importantísimo ponerle atención, escuchar este mensaje e instalarlo en las prácticas artísticas de todos nosotros. Sí, mira, yo por eso te citaba a este grupo de mujeres peligrosas, ¿no? Que ya el nombre es precisamente una subversión, un acto subversivo.
La verdad es que, insisto en la idea de que no creo en la idea o en la tesis, ¿no es cierto?, de que este movimiento deba ser financiado por alguna organización de carácter estatal. Yo creo que tiene, para no perder su carácter subversivo y contracultural, mantenerse independencia económica y por lo tanto apostar a la autogestión y a la economía libertaria. Eso es un poco complejo desde el punto de vista del desarrollo de la cultura municipal, por ejemplo, porque después de todo esa gente necesita presentarse, necesita espacio, necesita acceso a infraestructura, necesita dinero para su vestuario, por dar un ejemplo. ¿No crees tú que debiese haber, aparte de la estructura formal de los concursos y ayuda existente ahora, una nueva iniciativa, por ejemplo, desde la municipalidad, para rescatar este espacio artístico fragmentario en el cual parece convivir una serie de artistas y de sujetos políticos a la vez, que pareciera encontrarse sitiado con lo que tú estás planteando? Pareciera que dejémoslo a su destino, a su abandono, si son buenos progresarán, y si progresan podrán acceder a la estructura formal de financiamiento y de asociatividad. ¿No es un poco lo contrario a lo que ellos están planteando, de lo que ellos persiguen? Yo lo desconozco, pero fíjate que, bueno, desde el municipio, hoy día se está a pronto a inaugurar, va a inaugurar, creo que, bueno, interrumpió esto, ya está construido, ¿no es cierto?, el fenómeno de la pandemia, pero está el Centro Cultural Municipal, que ya está pronto a ser inaugurado, entrará a funcionamiento el próximo año cuando esto termine, y creo que es una manera, ¿no es cierto?, desde el municipio de hacerse responsable de este escena emergente. ¿Mm? Pero, pero te insisto, o sea, y hablo desde mí, no me parece deseable que la escena artística busque, ¿no es cierto?, refugio en la instancia, ¿no es cierto?, burocrática. Absolutamente, ese es otro punto. Por eso te digo, es una tensión. Por una parte, la escena burocrática, la escena establecida. Institucionalizarlo sería, en cierta manera, cooptarlo y silenciarlo, ¿ah?, en su carácter disruptivo y controversial, que se le pueda asignar bajo una lectura política, ¿no? Pero por otra parte, el artista marginal es un artista que vive en la población, es un artista pobre. ¿Mm? ¿Qué desarrollo puede tener si no hay ayuda? ¿Cómo enfrentamos esta tensión y qué instrumentos podemos empezar a diseñar? Primero que nada, ¿qué discurso tenemos para eso? Nuevamente te insisto. Por eso te insisto, o sea, yo creo que somos los trabajadores de la cultura los que tenemos que darnos otro tipo de organización. No podemos seguir apostando, ¿no es cierto?, a estar tan separados. Tenemos que rejuntarnos. Estuvimos de hecho, una de las grandes consignas, ¿no es cierto?, no estamos en guerra, estamos unidos. Parece que eso no ocurre en el movimiento artístico. No estamos en guerra, pero también estamos muy separados. ¿Ya? Incluso tenemos grandes desconfianzas, los más viejos de los más jóvenes y los más jóvenes de los más viejos. ¿Ya? Tenemos incluso ese tipo de desconfianza. Creo que hay viejos, me incluyo, ¿no es cierto?, que no tenemos una mirada totalitaria, que no queremos imponer nuestra visión de las cosas, sino que queremos juntarnos a compartir, a conversar y a interactuar y a cuidarnos y a protegernos entre todos. Entonces, sí, cuando Nico Demente dice de que hay celos, no sé si serán celos, yo creo que son desconfianzas heredadas. Hay una posmemoria que nos hace desconfiar de No, los otros. él no utilizó la palabra celos, pero sí dijo desconfianza, es cierto. Me parecía que había dicho celos, pero sí dijo desconfianza. Hay una desconfianza heredada seguramente, una posmemoria que está haciendo un ruido ahí y que nos molesta, y que nos tiene medianamente separados. ¿Ya? Y que nos encontramos en el espacio público con esa misma tensión. ¿Eh? Bueno, aquí hay una tensión que no vamos a poder resolver sin duda en esta conversación, pero dejarla planteada y dejarla planteada para la tarea política, de rescatar el arte. Por un lado, tú dices, no lo burocraticemos el nuevo, pero tampoco podemos dejarlo abandonado a su suerte. Solamente a Sí. los recursos y al bolsillo de cada uno, y sobre todo son artistas marginales que carecen de estos recursos y que también merecen tener una ayuda, ¿ya? ¿Qué tan burocrática y qué tan formal y qué tan institucionalizada es? Eso es a discutir, y debe darse una discusión en la comunidad artística con la autoridad política,
con quién maneja el recurso y quién lo puede distribuir y puede promover. En otras partes, debemos dedicarnos ya a hablar sobre más bien la gobernanza del arte municipal acá en Chillán. Quienes contribuyen a esto desde un punto de vista más formal, de una estructura más jerárquica, como el gobierno municipal, las redes artísticas, las redes sociales. No me refiero a las plataformas de internet, me refiero a las comunidades que interactúan entre sí, ya sean los propios artistas. Y pasamos a una pregunta que también le he hecho anteriormente. ¿Cuál es la contribución de la empresa privada al desarrollo del arte local aquí en Chillán? Creo que es muy marginal, o sea, creo que no hay un aporte, no, desde la empresa privada creo que no hay ningún aporte. Si me obligo a pensar en algo, creo que tal vez en algún momento un par de empresas locales han aportado al financiamiento de algún libro, ¿ya? Creo y lo nombro lo doy con nombre y apellido, Copelec, porque es una cooperativa. Copelec también ha aportado también en algunos momentos, ¿no es cierto?, al financiamiento de alguna obra. Muy bien. Pero sí creo que la empresa privada no tiene un compromiso. Creo que además nuestra pequeña burguesía local es profundamente inculta y por lo tanto tampoco entiende lo que está pasando en esta escena cultural. O también la pequeña burguesía o la burguesía siempre se ha acercado a las formas más tradicionales de arte, digamos. Y claramente el arte marginal, el arte poblacional no está dentro de sus preferencias. No lo ha estado. Es preocupante llegar a estos niveles, a estas conclusiones muy prematuras. Más que nada son inferencias las que estamos haciendo acá, Patricio. Pero fíjate tú que bajo lo que tú planteas, el desarrollo del arte marginal queda más bien en la responsabilidad del propio individuo y de sus propios recursos. Y eso me hace recordar lo que pasó en la escena punk en Inglaterra, en los 70, en la cual no había ninguna ayuda al arte marginal porque era marginal y era contestatario. Naturalmente Margaret Thatcher estaba en el gobierno, pero había un seguro de desempleo. Y el seguro de desempleo era suficientemente alto para que los chicos compraran sus bandas, sus pinturas, su maquillaje, tuvieran su actitud y salieran con sus canciones. Y así emergieron grandes bandas, ¿ya? Pero nuevamente bajo la responsabilidad individual, una forma muy neoliberal de promover el arte. Eso, ojalá que la ciudadanía lo reflexione, se exprese y obviamente también se exprese el artista y la autoridad y también el privado, que también tiene dinero y también puede no solo contribuir y disfrutar del arte. Es decir, la asociatividad más allá del artista. Estoy planteando otro nivel de coordinación al que tú estás sugiriendo, a la luz también de la situación que tú describes sobre el arte marginal, que hacemos con él. Espero que esta entrevista la puedan ver artistas, gente ligada al mundo político más formal y público en general, y podamos reflexionar qué hacemos con el arte chillanejo, arte político en esta ciudad cuna de héroes y grandes artistas, que no se quede en el papel, como dice Nico Demente, donde hay un gran desarrollo, que creo que lo hay, y hay mucho interés, sobre todo en la gente que quiere acercarse a formas de arte que a lo mejor no son las más visibles o no son las más aceptadas. Lo también decía Rocío Celeste, ya ha trabajado su danza contemporánea y la ha presentado a teatro lleno. Entonces creo que hay muchos elementos que están de una manera fragmentaria, ¿ya? Pero que de alguna manera se encuentran sitiados. Y eso es un desafío para la comunidad, un desafío para el artista en primer término, y por supuesto para la autoridad que viene. Patricio, como decimos en Cambio Política, se nos pasó la caña. Te agradezco, sin duda, que hayas estado en esta última sesión del ciclo Arte y Política. Tu contribución ha sido importantísima y ojalá, espero que se dé un debate y tenerte nuevamente en un posible ciclo Arte y Política 2. He recibido muy buenas sugerencias, comentarios, mucho entusiasmo, lo agradezco sinceramente y sin duda es un estímulo para continuar en este tema, en la dimensión de crítica cultural también. Ya pasaremos mientras tanto a otros aspectos que son importantes desde la política local. Nuevamente te agradezco, Patricio. Se nos pasó la caña a todos. Nos vemos en una próxima sesión. Muchas gracias. Jorge, muchas gracias. Esté muy bien.